Empezaré diciendo que si tu sueño, una frase, ¿no? Tu sueño es escribir para un periódico o entrevistar a celebridades de una revista, entonces tu trabajo está en el periodismo. Como lo decían algunos autores como Lomosov y otras personas, comunicar o comunicación es todo el proceso de interacción social por medio de símbolos y de sistemas de mensajes, incluyendo todo el proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal o no verbal, individual o intergrupal. Y así hay varias cuestiones. Mi tema precisamente es el riesgo que corre el peligro de ser periodista ejerciendo el derecho de la libertad de expresión. Hablando de Periodistas Sin Frontera, en verdad yo vi algunos reportajes que realizaban también en Ciudad Juárez, de donde lamentablemente se ha señalado que ha fallecido un periodista el día viernes. El derecho de la libertad de expresión es algo que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de acceso a la información y obviamente al periodismo, así como al ejercicio de esa profesión, como lo han dicho la mayoría de mis compañeros que me han antecedido. Toda vez que el derecho de información permite el acceso de datos, estadísticas, descripción de hechos, cifras locales, nacionales o internacionales, las cuales se encuentran en manos de entidades públicas y lo que está íntimamente relacionado con la libertad de expresión por la forma de cómo se comunica o cómo se lleva a cabo o cómo se obtiene esa información, sea cual fuera la información. Hablaban hace un momento de los cárteles en México y que se ha dado muchos programas y reportajes relacionados con el cártel de las drogas en México y también en Ciudad Juárez. Personas encargadas de obtener estos datos sufren atentados, corren riesgos, muchas veces los vemos mal, muchas veces los ignoramos y muchas veces tenemos que callar. Yo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Derecho en el Centro de Investigación directamente en días previos para realizar una jornada de un congreso internacional, me entrevistaron periodistas del Sol de Toluca y me dijeron que cómo calificaba la seguridad pública. Y yo les dije que les daba un 5. En ese tiempo el gobernador era el que fue presidente de la República y ahora lo puedo decir con mayor libertad. En primera porque soy catedrático y en segunda porque soy investigador y porque ya no está como gobernador. Entonces se me criticó mucho y me dijeron mis pares, te van a correr, te van a atentar contra ti. Y también recuerdo que decía yo que qué opinaba de la intervención de la milicia en actividades o tareas de la seguridad pública, y yo decía que efectivamente no era correcto. Sin embargo, si estaban rebasando, tenían que adecuarse a lo que se manejaba en la concepción política de los Estados Unidos mexicanos, como lo hace ahora el presidente, y que ha tenido recomendaciones de la ONU para quitar de actividades de seguridad pública a los militares. Entonces, muchas veces encontramos inmersos a los mismos militares o a los mismos elementos de seguridad pública que atentan contra los mismos periodistas, ¿sí? Ya que el periodista se ha encargado de obtener esos datos y le dan un tratamiento de interpretación y de difusión porque están investigando de forma clara, precisa y oportuna, dando posibilidad al receptor para que esté informado. Yo veo una información, sea vía electrónica, hace un momento decía que ahora ya es por vía electrónica, y hasta decimos si esa información es de nuestro interés y que existen notas de artículos que pueden ser consultados. El derecho de la libertad de información es parte integrante del derecho fundamental de la libertad de expresión, reconocido, lo habían dicho, por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el artículo multicitado 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y, en su caso, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Organización de las Naciones Unidas. Los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información también se encuentran contemplados en el artículo 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención sobre Derechos de los Niños, del Niño más bien, el artículo 4 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 3 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el artículo 13 y 14 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, cada uno de los estados tiene instrumentos jurídicos, o sea, México tiene instrumentos jurídicos para regular dichos derechos en el ámbito interno. Tal es el caso que se dice en México en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7, así como en las constituciones de las entidades federativas. Los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información son algunos de los derechos más controvertidos. En el artículo 16 constitucional lo hablábamos, que tienes posibilidad de decir si tus datos personales sean públicos o no, porque de ahí podemos extraer, si en el caso de los periodistas pueden extraer alguna información. Se encargan profesionalmente de ejercer dichos derechos los periodistas, tales mismos que se encuentran dentro de un sector vulnerable. Siempre he manejado que el periodista corre muchos riesgos ante las agresiones y violencia, desde la violencia verbal hasta la violencia física, llegando a causarles la muerte por el libre ejercicio de su profesión. Y decíamos, muchas veces las instituciones que se ven afectadas o alguna entidad gubernamental que se ve afectada, trata de que no se den a conocer esos datos en donde existe la mejor corrupción, en donde existe opacidad, etc. Pese a ello, se han implementado diversas estrategias para prevenir esta situación, como el incremento de hasta una tercera parte de la pena impuesta a las personas que cometen un hecho que la ley señala como delito del periodismo. Pero yo voy más allá. Así lo prevé el Código Penal Federal. En el caso del Estado de México, por cuanto hace al delito de homicidio y lesiones en contra de periodistas, es considerado modificativa agravada. O sea, tiene una modificativa agravada por la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Con lo cual incrementa la pena, considerando que estos delitos son los que principalmente sufren las víctimas que recaen en las personas de los periodistas por la cercanía de las entidades públicas, en donde se extrae la información o se fuga la información y le llega al periodista, así como a los representantes de comunicación o con los mismos representantes de comunicación social de las entidades gubernamentales. En los últimos años se ha incrementado la violencia en contra del sector de profesionistas del periodismo en forma significante, a tal grado que es un problema de seguridad pública. Un problema de seguridad pública y que yo lo trasladaría a un poquito más allá. Hablaban hace rato de la democracia, lo hacía el doctor Joaquín Ordóñez, y efectivamente es la participación que tiene la ciudadanía para ejercer el mismo poder, pero ese poder se tiene que hacer considerándolo también como un derecho penal de excepción. Y hablaba también de incrementar alguna normatividad, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho penal de excepción que manejamos, que se maneja como delincuencia organizada, siempre la ley penal que fue reformada por el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, se tendrá posibilidades de saber quién depone en tu contra, salvo en casos de delincuencia organizada. Y en este caso podría considerarse esa cuestión, pero ya lo veremos más adelante. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2013, en su resolución /res, /68-163, proclama este día, 2 de noviembre, como cada año, un Día Internacional para poner fin a la impunidad. Fíjense, a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y una vez, y a su vez una condena, más bien a su vez una condena inequivocadamente hacia los ataques y la violencia que sufren los periodistas por actos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas que estas han incrementado, detenciones ilegales, a pesar de que existe una ley de registro de detenciones. Esas detenciones pueden ser ilegales y arbitrarias, intimidación, secuestro, acoso, extorsión, hostigamiento, como decían, contra las mujeres, acoso y hostigamiento, acertadamente lo decían. Dentro de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible para prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, a fin de asegurar a los autores de esa violencia que rindan cuentas ante la justicia, que no queden impunes sus actos, a fin de impedir que los delitos en contra de este sector de la información y las comunicaciones no se vean perseguidos, que los persiga la ley, que los sancione la ley. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, emite un informe rendido por la Directora General sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, mencionando que en los últimos años se han asesinado
fuera de las zonas de conflicto armado, a muchas personas, que esto fue en 2017, que el 55% de los periodistas muertos fueron asesinados en países que no estaban afectados por conflictos armados, ni siquiera tenían una tentativa de realizar un movimiento interior, ¿no? Pero que eran más que nada por temas de corrupción, tráfico y asuntos relacionados con cuestiones de carácter político y figuras públicas. En 2019, la UNESCO lanzó la campaña mundial de comunicación en redes sociales con el hashtag La Verdad Sigue Viva, desarrollada gratuitamente por la agencia creativa de la Doyle Dane Van Berach, cuyas siglas son DDB, de París. La campaña llama la atención sobre los peligros a los que se enfrentan los reporteros cerca de sus casas, destacando el hecho de que el 93% que son asesinados desarrollan actividades localmente. La ONU 2019, en el marco de la campaña, se dieron a la tarea de elaborar un mapa Google con el que se permitiera realizar la geolocalización de todos y cada uno de los asesinatos de los periodistas condenados por la UNESCO desde 1993. Hace rato hablaban de esas fechas. En dicho mapa se puede tener acceso a cada caso, compartir el mismo en las redes sociales, y ello a fin de exigir justicia para cada uno de los periodistas. El gobierno de México, el 7 de noviembre de 2019, intervino en relación con la UNESCO como sede, acogiendo un seminario internacional sobre fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad y a los crímenes y ataques contra periodistas de América Latina, ONU 2019. En fin, dicho evento reunió a representantes del Poder Judicial, de los mecanismos de protección, de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil y los medios de comunicación de México, así como a otros actores regionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, la libertad de expresión es un derecho necesario, que el desarrollo de todos, que necesita un desarrollo para cada uno de los estados democráticos. Los derechos de la libertad de expresión, de acceso a la información, están íntimamente relacionados con la libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación. Estos son el principio de la comunicación, de expresión. En fin, aquí, por ejemplo, yo, a manera de conclusión, manifiesto que los hechos que la ley señala como delito en contra de periodistas deben ser castigados por el derecho penal de excepción, como si fuera un hecho como de delincuencia organizada. Los periodistas deben tener una categoría diferente a lo que maneja el Código Nacional y al derecho penal de excepción, que es la delincuencia organizada. Tendríamos otro eje relacionado precisamente con el tratamiento que se da a la investigación por el atentado que se hace contra un periodista. Así, ¿por qué no a la impunidad una mirada desde las teorías de la comunicación, de la persecución penal, de la justicia de transición? El reforzado papel que tanto en las prácticas domésticas como en el derecho internacional ha tenido a reconocerse a la respuesta penal del abordaje de un pasado de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, ¿sí? Su objetivo es reabrir discusión sobre la justificación ético-política del recurso de la persecución penal en contextos de transición política. Ahorita estamos viviendo una transición política, bueno, que tenemos 2 años, en donde existen otras categorizaciones, se puede decir, de la llamada justicia penal, ¿sí? Entonces, esto va encaminado hacia el hecho que la ley señala como delito, al encuadramiento del tipo penal y a su seguimiento dentro del proceso penal acusatorio, adversarial y oral. Se sostiene que la comprensión a partir de estos insumos teóricos de los actos de terror estatal como agravios públicos, así como la reparación moral que ese reconocimiento significa para las víctimas y la inclusión comunicativa a los perpetradores, al ser llamados a responder, ofrecen claves importantes para justificar la contribución de la respuesta penal en la reconstitución de una normatividad, de una comunidad política quebrada por ese paso de la violencia. ¿Qué es la impunidad? Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación de las amenazas de ataques y asesinatos no son castigados, y es lo que ha pasado. En estos últimos 10 años, más de 500 periodistas han sido asesinados. En fin, aquí tengo las referencias y hago una reflexión precisamente del tratamiento que se debe dar cuando existe un atentado contra un periodista, ya sea lesionado, ya sea que se le deje inmóvil y en su caso que pierda la vida. Deberán tener precisamente un trato diferente como si fuera el de delincuencia organizada.
o paralelo a un eje diferente que el derecho penal común. Muchas gracias. Buenas tardes.